Javier, ayer el gobierno de los Estados Unidos, a través del Departamento del Tesoro, decidió bloquear todas las actividades económicas, estamos hablando de cuentas y bienes del senador Félix Bautista. Esto a través de una decisión que se adoptó desde el año 2016 de impulsar la Ley de Responsabilidad de Derechos Humanos Global Magnitsky, a través de la cual el Departamento del Tesoro desde el año pasado, desde diciembre del año pasado, ha comenzado a sancionar o a tomar medidas, como ellos consideran pertinentes, relacionadas con personas que han incurrido en violaciones a los derechos humanos o en actos de corrupción a nivel internacional, y siempre y cuando esas personas tengan vínculos con los Estados Unidos, ellos están tomando acciones, entre ellas la del bloqueo de las cuentas de esas personas y de sus empresas, y en esta ocasión incluso han determinado impedir la entrada de o bloquear las visas, los visados del senador Félix Bautista y de sus personas más cercanas. Para mí es muy importante que tomemos en cuenta los detalles del comunicado en sí mismo, porque cuando la Oficina del Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro publicó la nota, dejó muy clara las razones, y vamos a ver si podemos poner en pantalla el documento. Dice: sancionó al senador dominicano Félix Ramón Bautista por participar en actos de corrupción, incluso, porque algunos medios han dicho que ha sido por lo de Haití, no, por participar en actos de corrupción, incluyendo acciones relacionadas con los esfuerzos de reconstrucción de Haití, y también decidió bloquear 5 entidades o 5 empresas propiedad o bajo el control de Félix Bautista. Dice el comunicado: Bautista utilizó su posición para involucrarse en la corrupción, incluyendo el aprovechamiento de los esfuerzos humanitarios relacionados con la reconstrucción de Haití. Lo que ven en pantalla es la lista de las 5 empresas de Félix Bautista cuyas actividades económicas fueron bloqueadas en los Estados Unidos. Dice: Estados Unidos va a seguir utilizando esta ley y nuestras autoridades para garantizar que los agentes corruptos y violadores de derechos humanos no puedan usar nuestro sistema financiero para permitir y respaldar sus abominables actividades y explotar inocentes. A través de esa ley del 2016 se está condenando el abuso de derechos humanos y la corrupción, que socavan los valores que forman una base esencial de sociedades estables, seguras y funcionales. Tienen impactos devastadores en las personas, y vamos a ver el siguiente documento. Debilitan las instituciones democráticas, degradan el Estado de Derecho, perpetúan conflictos violentos, facilitan las actividades de personas peligrosas y socavan los mercados económicos. Estados Unidos busca imponer consecuencias tangibles y significativas a aquellos que cometen abusos graves contra los derechos humanos o incurren en corrupción, así como proteger el sistema financiero de Estados Unidos del abuso por parte de esas mismas personas. En lo que va de aplicación, han bloqueado a 33 personas y entidades relacionadas con derechos humanos en el último mes, y desde enero del 2017, 460 personas y entidades. Y para finalizar, el documento dice que Félix Bautista, el senador dominicano, ha participado en actos importantes de corrupción tanto en República Dominicana como en Haití, y que ha sido acusado públicamente de lavado de dinero y malversación de fondos. Según los informes, Bautista ha participado en sobornos en relación con su posición como senador y presuntamente ha participado en actos de corrupción en Haití, donde utilizó sus contactos para obtener contratos de obras públicas para ayudar a reconstruir Haití tras varios desastres naturales, incluyendo un caso en el que la compañía le pagaron $10 millones por un trabajo que no había completado. Cualquier propiedad o interés en la propiedad de esta persona está bloqueado. Además, las personas de Estados Unidos que pueden tener algún interés de realizar transacciones con personas bloqueadas, incluyendo entidades cuyo 50% o más son propiedad de estas personas designadas, están prohibidas de realizar
transacciones económicas con el senador Félix Bautista o con alguna de las empresas que están vinculadas a este legislador? Bueno, ahí está este importantísimo caso por parte del gobierno de los Estados Unidos, y ya tú señalabas la ley que permite a los Estados Unidos perseguir este tipo de casos, que es la ley Magnitsky, que surge a partir de un abogado ruso, Sergei Magnitsky, que en el 2009 falleció, estuvo encarcelado en Rusia porque fue un abogado que precisamente se dedicó al tema de persecución de fraude fiscal por parte de funcionarios rusos, y Estados Unidos con esta legislación no solo determinó perseguir temas de corrupción, lavado de activos, violaciones a derechos humanos en Rusia, sino a nivel internacional en memoria de este abogado. Le corresponde ahora a Félix Bautista. Recordemos que ya recientemente le había sido sancionado Rondón por esta misma legislación, con sanciones relacionadas con cancelación de visa y con congelar las finanzas de este empresario dominicano, en este caso ahora del legislador dominicano Félix Bautista. La Oficina para el Control de Activos Extranjeros, OFAC por su sigla en inglés, también prohibió que cualquier persona natural o jurídica estadounidense realice transacciones financieras o comerciales con Bautista Rosario, con el senador Bautista Rosario, o cualquiera de sus 5 empresas. Recordemos que la empresa de Félix Bautista son Constructora Jadón S.A., Soluciones Eléctricas y Mecánica Adón, Ciemet Ingeniería S.R.L., Inmobiliaria Rofi y Constructora Rofi. Son nombres que ya a la gente le suena mucho, porque sobre este caso de Félix Bautista o sus vínculos con casos de corrupción, desde hace años se viene hablando en el país. Y el último caso, que fue el caso que más avanzó, fue la persecución por parte del Ministerio Público, siendo Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, que elaboró un expediente que aquí en múltiples oportunidades señalamos que era un expediente muy bien documentado, con bastantes pruebas, si mal no recuerdo, de alrededor de 1000 páginas este expediente, y este caso se sometió, la Procuraduría General de la República, el Ministerio Público, lo sometió ante la justicia, ante la jurisdicción especial de la Suprema Corte de Justicia. En aquella oportunidad se estableció y designó a un juez especial, un juez de instrucción de la Cámara Penal, Alejandro Segarra, ¿no? Moscoso Segarra, quien se encargó de conocer este caso, este sometimiento por parte del Ministerio Público, y declaró no al lugar, es decir, que no habían pruebas para someter, no para condenar, no, para que la justicia pudiera conocer a fondo el sometimiento que hizo el Ministerio Público sobre los actos de corrupción que denunció, participó Félix Bautista. Pero no obstante a eso, esa decisión de Moscoso Segarra fue apelada ante la segunda sala, la sala penal de la Suprema Corte de Justicia, y esa sala penal, con solo el voto disidente de dos de su jueza, que fueron Esther Angelán Casasnova y Miriam Germán, exactamente, pues decidió con 3 votos a favor que se rechazaba la apelación del Ministerio Público en esta ocasión. Entonces, ¿qué es lo que está indicando esta decisión o esta acción de los Estados Unidos?
que bueno, hay muchos elementos que permiten probar vínculos de corrupción del senador Félix Bautista en distintos casos, a nivel de su relación económica y comercial con Haití, que aquí en múltiples oportunidades la hemos señalado, y con casos también nacionales, porque estamos hablando de un político que llega al Estado con alrededor, y hace su primera declaración de bienes, donde tenía alrededor de 500,000 pesos, 500,000 y algo, y bueno, el expediente que presentó el Ministerio Público en el año 2015 hablaba de que ese legislador tuvo cuentas y movimientos de cuentas por más de 25,000 millones de pesos, y la justicia dominicana entendió que ese crecimiento del patrimonio de Félix Bautista en las dimensiones en que se hizo no ameritaba ningún tipo de juicio de fondo que le permitiera al propio legislador aclarar esta situación de ese crecimiento del patrimonio. Tiene que venir a hacerlo un Estado extranjero, lo viene a hacer los Estados Unidos, y establece estas sanciones frente a Félix Bautista. Hay que recordar, porque a veces a la gente se le olvida, que esta es una segunda acción del gobierno de Estados Unidos en contra de Félix Bautista. Ya para el año 2015 se filtró la información de que al senador le habían bloqueado la visa. En esta ocasión lo que hace es extenderse la acción en contra del senador, aunque el gobierno norteamericano no hace un comunicado para informar de este tipo de acciones porque son de carácter particular y privado. En este caso, el senador Félix Bautista incluso fue citado a la embajada, y posteriormente varios periodistas pudimos confirmar el dato de que ese visado había sido eliminado o suprimido para el año 2015. En esta ocasión la acción se extiende con el bloqueo de sus actividades económicas a través de sus empresas, y ya sea de propiedad totalitaria o si él es un accionista mayoritario de cualquiera de estas empresas. Eso es lo primero, y ya se declara públicamente una acción del gobierno de los Estados Unidos en contra del legislador. En adición a eso, la medida que se adopta con relación a su familia es importante. Algunos de los hijos mayores del senador Félix Bautista estudiaron en los Estados Unidos. Dos de ellos son mellizos o gemelos, estaban en la Universidad de Michigan hasta hace muy poco, y según las redes sociales de uno de ellos aparentemente reside en Miami. Entonces habría que ver si está en este momento en territorio estadounidense, y si es así, cuál será su situación. Pero dos de sus hijos incluso estudiaron en la Universidad de Michigan hasta hace muy poco, hasta hace un par de años, que concluyeron ya su especialidad allí. Uno tiene en sus redes sociales informes de que hizo trabajos en el área de finanzas, y hay otro, el que dice que reside en la Florida, que en sus redes sociales habla de un desarrollo en el área de la arquitectura. Vamos a ver qué pasa, sobre todo con ese hijo del senador que está en territorio estadounidense, porque al haberse extendido la acción del gobierno de Estados Unidos, ya la situación particular de un adulto está afectando a su siguiente generación, que hay que decir, no tienen por qué estar vinculados en las acciones de su padre. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos tomó una acción completa en contra de su familia, como una forma de llamar la atención y de, digamos, extender la sanción hacia esa persona que ellos entienden que ha estado involucrado en un caso de corrupción. Estados Unidos no lo pone en dudas. El documento lo afirma que ha estado involucrado en casos de corrupción, podría estar relacionado con casos de soborno, y toma en cuenta las acciones que han sido cuestionadas en Haití, donde tampoco ha sido sancionado el senador de la República Dominicana. Esto nos tiene que servir de ejemplo. Algunos dicen que es bochornoso ver cómo en otros países se toman acciones sobre situaciones que son más que conocidas en territorio dominicano y que no han podido ser probadas, no porque se haya hecho un juicio en nuestro país donde esa persona haya resultado absuelta, sino porque ha encontrado las maniobras suficientes
y quién lo acompaña en un proceso judicial para poder hacerse con la suya y evitar un juicio. Ayer salían unas declaraciones del ex procurador general de la República y ahora candidato a la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana, Francisco Domínguez Brito, indicando que estas acciones en contra de Díaz Rúa, que es el secretario de Finanzas del Partido de la Liberación Dominicana, y en contra de Félix Bautista, que es el secretario de organización, deben llamar la atención del comité político de este partido para que se convoque y ambas personas sean sustituidas de su cargo. Aunque la solicitud de Domínguez Brito tiene lógica desde el punto de vista de un partido que quiera manejarse con transparencia, otros han cuestionado que la solicitud se haga en este momento y no desde hace tiempo. Incluso cuando fue Procurador General de la República, que ya era un miembro del Comité Central del PLD. Vamos a ver qué... Pero sometió a Félix Bautista. Uno le cuestiona... Déjame terminar ese punto. En este momento se le cuestiona incluso porque aunque ejecutó acciones, está el tema del recurso de casación que no sometió. Y claro, yo creo que Domínguez Brito ahora va a tener que lidiar con esa situación y demostrar que el interés que ha tenido, que ha mostrado en otras acciones de lucha contra la corrupción es real. Entonces eso trae los dobles discursos, ¿no? De gente que acepta lo que está proponiendo y gente que lo cuestiona. Bueno, él sometió, porque la investigación que hizo el Ministerio Público, que fue a la que yo me referí con la presentación de un expediente bastante documentado de acusación contra Félix Bautista ante la Suprema Corte de Justicia, que fue rechazado, se declaró auto de no al lugar, archivado definitivamente por los jueces. Hay que reconocer el trabajo que hizo tanto Francisco Domínguez Brito en esa ocasión como el Ministerio Público. Claro, la cuestión está porque pasó por dos instancias, que fue el juez de instrucción, Moscoso Segarra, pasó a la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, la sala penal, y el Ministerio Público, encabezado por Francisco Domínguez Brito, no dio el paso del recurso de casación, que fue lo que se cuestionó efectivamente. Pero sin duda importantes estas declaraciones de Francisco Domínguez Brito el día de ayer respecto a este caso, y con más detalle vamos a hablar de ella después de la pausa.